Cuando llegamos a las 11:10 de la mañana, continuamos en Sur FM, en la radio del sur de la isla de Fuerteventura, la 106.7 y también en todas nuestras redes sociales, como está viendo aquí a la derecha, Sur FM J19. En el día de hoy, como algunos viernes, tenemos vecinos que vienen para que conozcan ustedes un poquito pues a qué se dedican, por qué están aquí, cómo han llegado hasta aquí, etcétera, etcétera. En la sesión yo también soy vecino. Con ella contamos con Ricardo Pérez. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Buenos días, David. David, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, aquí tratando de mantener una comunicación de reciprocidad y de intercambio de opiniones. Bueno, Ricardo, empecemos hablando cómo llegas hasta Morrojable, cómo llegas a Fuerteventura, en qué año llegas, cómo llegas. Bueno, es una historia larga porque yo llego a Fuerteventura por primera vez en el año 2002, en enero de 2002. Llego aquí por medio de unos familiares que me invitaron y vengo aquí y estoy en el sur. Y bueno, y conocí a varias personas en aquella época, como a Carlos González Cueva, don Carlos, médico que fundador aquí prácticamente de la sanidad. Y después, bueno, me voy de nuevo a Madrid. Allá en Madrid sigo mi vida en Madrid y termino la especialidad de médico familia en Madrid. Y regreso de nuevo para acá, para Fuerteventura, porque me iba a ir para Toledo a trabajar. Pero Carlos me llama porque había necesidad de médico. Y entonces, bueno, él había tenido unas buenas actitudes conmigo y la respuesta mía fue venir aquí al sur de la isla. Cuando vienes aquí a Fuerteventura y vas a Madrid, ¿notas el cambio? No, para mí, bueno, yo notaba algún cambio, yo tenía alguna experiencia en otros países también. De muy joven había viajado fundamentalmente a varios países centroamericanos, donde había ejercido de médico, en El Salvador, Guatemala, Honduras. Y también estuve viviendo en Panamá y bueno, de ahí vine para Madrid. Ya tenía una idea más o menos de la globalización. Fundamentalmente Panamá me abrió mucho los ojos, que estaba un poco cerrado. Llegué por un curso de investigación que me habían mandado. Estaba haciendo en aquel momento la especialidad de geriatría en Cuba y bueno, me seleccionaron para un curso de investigación y vine con ese objetivo y nunca más regresé a Cuba. Bueno, Ricardo, ¿cómo empiezas a involucrarte en temas políticos? Porque yo me acuerdo de la época de Aguacabra, en Coalición Canaria, también estabas en las filas de Coalición Canaria, venías a las tertulias y demás. ¿Cómo comienza tu aventura? Bueno, yo empecé en la vida política desde muy joven, te puedo decir así. Empecé con 14 años prácticamente, 15 años que recuerdo, en mi aula, en mi escuela, y más o menos siempre metido ahí en la reivindicación de los estudiantes, adaptada a nuestra sociedad, que quede bien claro, no con una sociedad de libertades como hay aquí en España. Y bueno, de ahí me fui introduciendo en la política y después durante mi carrera universitaria y mi formación ya profesional también, posgraduado, también me dediqué a estar metido en problemas políticos. Casualmente, ¿por qué entro en Coalición Canaria? Entro en Coalición Canaria porque estoy en Cuba y ahí conozco a Román Rodríguez. Conozco, claro, yo no conozco porque formaba un grupo de personas que estábamos ahí reunidos. Él estaba reunido con otras personalidades de Cuba y yo estaba en el grupo y bueno, ahí lo conocí. Y casualmente cuando llegué a España, estando yo en Gran Canaria, lo vi, él estaba en Coalición Canaria, era el presidente en aquel momento de Coalición Canaria. Y bueno, me llevó a este mundo. De ahí, bueno, yo había estado ya en Fuerteventura. Y primeramente milité en Coalición Canaria allá en Gran Canaria, en el tablero, y después fui para Lanzarote, también estuve ahí, de ahí crucé para acá, para Fuerteventura. Y aquí, bueno, conocí a Carlos. Cuando entré a Coalición Canaria, yo no entré por un problema ideológico ni nacionalista, porque quede bien claro, yo entro por una afinidad con ciertas personas, incluyendo Carlos, y empiezo a participar en la vida, pero sin ningún interés en ningún cargo político ni institucional, porque además lo he asumido. Que quede bien claro, yo nunca he asumido, yo de un cargo político para acá, y además nunca he recibido ni un céntimo de ningún cargo político, ni he ido a ningún lado, sino me ha interesado la parte filantrópica de la política, que es el bienestar común. Y en ese sentido me involucré en Coalición Canaria. Una vez, en una ocasión, vi que las cosas no estaban claras en Coalición Canaria porque habían cometido, desde mi punto de vista, una injusticia con una persona que hoy en día
militante del Partido Socialista y hoy yo decidí salir de Coalición Canaria. Incluso estuve dándole la vuelta al Partido Socialista porque no tenía ningún interés en entrar al Partido Socialista. Pero bueno, me costó trabajo entrar. De hecho, la afiliación mía se hizo bastante larga. Rafael siempre estaba diciendo, ¿cuándo te vas a afiliar? ¿Cuándo te vas a afiliar? Bueno, hasta que me afilié, tuve muy poco tiempo en la afiliación. No tampoco opté por nada. Apoyé al Partido Socialista y más a la figura de Rafael y de algunos y de otros más, porque consideran que eran personas que eran coherentes en sus mensajes y eran personas que había que ayudarlos o aportar o estar al lado de ellos porque estaban basados sus actuaciones en el bien común. Pero mira, una cuestión, ¿no? Es decir, te tuvo que decepcionar bastante porque yo me acuerdo que defendías aquí con vehemencia y con pasión la ciudad de Coalición Canaria. Es decir, te tuvo que ese palo o esa gran decepción tuvo que suponer bastante fuerte, ¿no? Bueno, la vida uno tiene que estar cuando la vida es difícil y la vida está llena de éxitos y también de fracasos. Sí, señor. Para mí, un fracaso significa una oportunidad. Siempre lo he visto ahí, siempre me enseñaron que fracasar era una oportunidad que te hacía tomar decisiones después, posteriormente, que podían haberte cambiado el rumbo de la vida. Yo defendía con vehemencia, no solamente Coalición Canaria. En aquel momento lo que yo trataba era de explicar los conceptos que tenía, o que creía, o que poseía, o mi experiencia en la sanidad en aquel momento, porque veníamos varias personas aquí, ninguno por supuesto estaba relacionado con la sanidad, y hablaban de los hospitales. Me acuerdo de gente del Partido Socialista que llegaban aquí, que decían que cuando llegaran al poder en la región y el Partido Socialista iba a gobernar en el gobierno de Canarias, iba a gobernar la sanidad, iban a hacer un hospital, y yo decía, eso son ideas muy, muy exageradas, y eso es lo que yo defendía con vehemencia, que eso no era cierto, que eso era una política de demagogia. Así yo defendía el proyecto de Coalición Canaria en aquella época. ¿Pasas al Partido Socialista? ¿Cuándo pasas al Partido Socialista? Bueno, yo me voy del Partido Socialista en marzo, por ahí, del año 21 o menos. ¿Pero cuándo llegas? Pero yo llegué como en septiembre, octubre, 6 meses antes. 6 meses antes, porque a mí no me convencía la sigla del Partido Socialista, a mí no me convence. Por muchas razones. Ahí tú lo ves en el gobierno regional, como el presidente del gobierno regional es capaz de darle todas las posibilidades al Gomero por tal de gobernar. Pedro Sánchez ha sido capaz de darle todas las oportunidades a una izquierda radical por tal de gobernar. Y aquí en Fuerteventura, por supuesto, una imagen en espejo, se ve como el Partido Socialista en Fuerteventura es capaz de entregar un municipio como Pájara por gobernar el Cabildo. Es decir, todo se transmite en imagen espejo y ese mensaje que me transmite no me convence. Me parece que es una política de llegar al puesto, tener a unos amiguitos en el puesto y gestionar las cosas para el bien particular y no para el bien colectivo, a pesar que venden humo en las campañas electorales. Hablemos de cómo has visto esta legislatura, ¿no? Porque una legislatura bastante convulsa, con bastantes cambios, ¿no? ¿Cómo lo has vivido como ciudadano? Te la puedo vivir con una palabra que te voy a cantinflando. ¿Cómo? Cantinflando. Cantinflando. Cantinflando es hablando como Cantinflas. Es decir, que nunca te dicen la verdad. Hay un término que se llama la posverdad, que son personas que son mentirosas. Pero para no decirle mentirosa, para no faltarle respeto, tú le dices, estás haciendo posverdad. Y entonces, con personas con poca sagacidad, que es decir, para personas que no comprenden que están en una institución, que hay personas que le han votado por un proyecto, que han dado su voto, que pagan impuestos, y una vez que tienes esos votos en la mano, los metes bajo la manga y empiezas a negociar tus intereses particulares, pero previamente hiciste una campaña electoral muy demagogia, tratando de llevar esos votos a tus manos para poder llevar a una institución. Y así he visto yo en casi la totalidad de los partidos que ha primado el interés partidista, no el interés institucional, ni interés de la sociedad, sino el interés particular. Y lo vemos, lo estamos viendo, y te puedo dar cualquier ejemplo que quieras. Y tú me dirás a mí si estoy mintiendo o no. Si soy un mentiroso, me dices, estás mintiendo, Ricardo, eres un mentiroso. O estás haciendo posverdad, mejor dicho. Pero no. Te puedo preguntar, por ejemplo, una pregunta que te voy a hacer. ¿Quién ganó las elecciones en el municipio de Pájara? Partido más votado, Partido Socialista. ¿Y la figura más votada?
El Partido Socialista. Pero ¿quién de la figura más votada? Rafael. Rafael Perdomo, claro. Sí, El segundo más votado. Coalición Canaria. Y la figura, Grafiña. Sí. ¿Dónde están los dos? En un no adscrito. En no adscrito, vale. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Nada, sencillamente, porque cuando habían terminado las elecciones, a las 12 de la noche, que terminaron las elecciones, ya se estaban discutiendo los puestos. ¿Y quién ganó el cabildo? Lo ganó Lola García. Era necesario que el presidente del Partido Socialista, el señor Blas Acosta, con ese afán de poder que tiene, llegara al cabildo. Y llegó al cabildo, ¿cómo? Entregando el municipio de Pájara. ¿A quién se lo entregó? Al actual alcalde. Por ejemplo, si yo fuera el alcalde, fuera Pedro Armas, cada que viera a Blas Acosta, lo invitaba a cenar. Porque fue la persona que me llevó a mí al poder y me mantuvo en el poder y me pudo negociar. Porque ¿cuántos votos tuvo Pedro Armas, que fue en coalición, recuerdo, con Jorge, con Alejandro Jorge. Alejandro Jorge y él defendían ese proyecto. Hoy Alejandro Jorge estaba en el Partido Socialista. Y bueno, entre los dos dijeron que iban a hacer 500 casas, no sé cuánto. Y al final llegaron al cabildo y todos eran del sur. Y se hablaba que si el sur no tenía representación en el cabildo, bueno, el presidente del cabildo era del sur. Alejandro Jorge era un consejero del sur. Estaba Víctor Alonso del sur. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? ¿Qué pasó en el sur? ¿Qué cambio hubo? Para mí no hubo ningún cambio. ¿Dónde están los del sur? Y hoy vienen con un mensaje de que van a darle vida al sur. Bueno, yo creo que tu tiempo se acabó. Yo creo que el tiempo ese, en honor a la verdad y no denigrando la inteligencia humana, que tiene la capacidad de recordar, venga con ese mensaje porque no cuela. Bueno, estábamos hablando de votos. AMF sacó en el 2019 873 votos, Coalición Canaria 1779 y el Partido Socialista 2220 votos. ¿Crees que la ciudadanía lo que ve es una desafección política total? Es decir, que no cree en la palabra de los políticos, que los políticos, como yo muchas veces he dicho, hoy en día es más bien una profesión de riesgo. Bueno, si vamos a hacer un recuento de eso tiene un significado para mí. Por ejemplo, yo recuerdo cuando llegué aquí en el 2007, ya estaba el Partido Socialista gobernando y lo gobernaba me acuerdo, con los tres Pedros. Sí, con dos Pedros y Ramón. Ramón y Pedro Armas, que sí. Pedro Armas era concejal, incluso atendió a la policía local. Sí. Vamos, no es una persona que entra nueva a la política. Ya había estado en Coalición Canaria también. Desde el año 99 estaba en política. Sí. Y entonces entra en política y se mantuvo ese pacto hasta el final. Después vino otra legislatura que con Coalición Canaria, que duró entre una y otra, entre las dos, 8 años, y se mantuvo esa coalición, Partido Socialista, Coalición Canaria, representada por Rafael y representada en ese momento por Pili. Sí. Se mantuvo 8 años, estable hasta el último día. No habían tantos problemas como ahora. Yo creo que las cosas se solucionaban. Y una de las cosas que me llamó más la atención de Rafael es que tú no diferenciabas mucho el concejal de la oposición del concejal de gobierno, porque le daba tanta participación al concejal de la oposición y lo escuchaba tanto que abolía prácticamente sus argumentos. Hoy en día, un concejal de la oposición o un concejal que forme parte del gobierno va en contra del alcalde, ya tú sabes lo que le cuesta. La falta de transparencia. Y lo expulsan. Pero para que usted vea cómo son las cosas, ¿no? Es decir, dos personas que no se podían ver o que no podían pactar o que no se podían ni ver, como son Milagro Grafiña y Rafael Perdomo, ahora están juntos por Pájara y con Nueva Canaria. No, yo pienso que no, que eso no es cierto, eso no, que no se podían ver. Yo creo que sí, que ellos se podían ver. De hecho, habían jugado fútbol cuando jóvenes, se llevaban muy bien, tenían algunas amistades en común. Carlos González Cueva era muy amigo de Rafael y también era muy amigo de Grafiña. Grafiña era un fundador de Asamblea Majorera, uno de los pilares de aquí. Nadie le puede hacer cuento a Grafiña de Asamblea Majorera, ni de Coalición Canaria, porque siempre estuvo ahí. A Rafael tampoco le pueden decir nada del Partido Socialista porque fue fundador del Partido Socialista. Es decir, lo que es triste es que la población le haya votado a un proyecto que ya llevaba 8 años, ¿vale? Y que por motivos personales no se pudo ejecutar porque había una persona que quería ser presidente del Cabildo. Y eso es lo que tienen que entender las personas. Que había una persona que quería ser presidente del Cabildo y entregó el municipio de Pájara. Lo entregó. ¿Y cómo lo entregó? Con el apoyo de los concejales del Partido Socialista. Y después vino Coalición Canaria y mira todo lo que está haciendo. Por ejemplo, para mí es una debacle lo que hay.
en todos los sentidos. No hay una persona con 800 votos sea capaz de dominar 2.200 que tenía el Partido Socialista, más 1.000 y pico, ¿no? Casi 4.000 votos, más o menos. 4.000 votos y con 800 domina 4.000. Vamos, eso para mí es un tema muy complicado de entender. Pero se puede entender por las relaciones interpersonales. Cuando las relaciones interpersonales no están basadas en la transparencia, no están basadas en valores, y entonces lo que ocurre es este escándalo. ¿Cómo viste el pleno de ayer? ¿Cómo viste el pleno de la finca de Ajuy? ¿Cómo viste ese pleno extraordinario en el cual más de 40 personas estaban enganchadas? Porque la verdad, una cosa no, pero la política aquí, vamos. Yo le preguntaría al alcalde, por ejemplo, si él compraría una casa, vamos viendo la finca de Ajuy, compraría una casa, da dinero, y cuando él va y da dinero, le paga a los que venden la casa, él va a registrar su casa y le dicen que no la pueden registrar. ¿Cómo se sentiría? Engañado, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre con esta finca de Ajuy. Es decir, se compra una finca, hay mucho debate en la finca y al final la finca no está registrada. El secretario de la institución no está de acuerdo, los registradores tampoco. Una situación dura y difícil. Y dime tú si no se puede registrar una cosa en la legalidad, cuando ya se ha entregado 1.800.000 euros. No sé si estoy diciendo la verdad. Creo que sí. Bueno, yo no digo ni que sí, ni que... No, es que hoy, por ejemplo, precisamente salía el tema de que yo muchas veces pues pregunto, la gente pues dice lo que quiera decir y evidentemente pues son los vecinos que... Claro, son los vecinos, pero por ejemplo, yo te pongo siempre el ejemplo. Tú compras una casa, ahora claro, tú, ¿cómo te sientes? Yo te voy a decir... Me sentiría engañado, evidentemente, si no puedo registrar mi casa me sentiría engañado. Ya, eso es lo que ha pasado con la finca Ajuy, tan fácil como eso. Sí, registrar una finca para que tenga la propiedad del ayuntamiento y no se puede registrar, y por hoy se ha invertido un dinero y todavía no debe ser propiedad del ayuntamiento. Y tenemos que confiar, ya finalizando la legislatura, que se van a hacer las gestiones para registrar. Yo no soy la persona más indicada a hablar de eso, porque además no es un tema que yo conozca, ni solamente lo que leo. Si todo eso es verdad, sí, me parece que es un gran problema. Pero ¿cómo viste el tema de los propios políticos en el propio pleno, que hubo incluso algunas salidas de tono, hubo enfrentamientos dialécticos? Incluso hubo un momento en que se quería ir del pleno por las palabras que estaba usando el alcalde de Pájara. ¿Cómo lo viste? Mira, hay que siempre remontar un poco a la historia, ¿no? Es difícil establecer una comunicación con una persona que tenga un sentido de megalomanía o tenga mesianismo. Personas que creen que tienen la verdad de todo, se creen que lo que están haciendo es correcto, que además en su pensamiento y en sus neuronas piensan que están haciendo correcto. Hasta eso, fíjate, soy capaz de entender, pero que no están con la realidad. Y hacen realidad lo que realmente es una fantasía. Entonces, que por ejemplo, yo te pongo un ejemplo aquí, en los últimos 4 años, ¿qué obra se ha hecho aquí que llame la atención de la actual legislatura? Cuando digo obra, hablo tanto del ayuntamiento como del cabildo. Algo que sea nuevo, novedoso. Tanto aquí en Morrojable como en Costa Cama, y me imagino como en Pájara. ¿Qué se ha hecho? Que la gente diga, aquí se ha hecho una buena obra social. Ninguna. Porque mira, yo te pongo un ejemplo. Yo era un adversario de Rafael aquí, cuando tú me decías que yo venía con vehemencia. Sí, ¿vale? Es cierto. ¿Vale? ¿Por qué venía con vehemencia? Porque los que defendían el proyecto que Rafael representaba, venían aquí a hablar de sanidad cuando no sabían ni tenían experiencia de lo que era la sanidad. Es como si yo me pongo a hablar ahora del ayuntamiento. Yo no tengo conocimiento. Yo puedo tener una opinión muy personal, basada en lo que leo, pero yo no tengo conocimiento en muchas funciones que tiene el ayuntamiento. Entonces no puedo hablar como puede hablar otra persona que sí está metida en el campo. Bueno, yo sí te puedo hablar de sanidad, porque me he dedicado a eso. No sé nada de otra cosa, y lo poquito que sé en mi vida, lo poquito que sé, que es prácticamente ínfimo, es de sanidad. Es decir, yo no sé nada de construcción, yo no sé nada de carpintería, no sé nada de eso. Pero yo lo poquito que sé, y tengo un desconocimiento descomunal, es de sanidad. Y sé más o menos cuando las cosas van bien. Y yo recuerdo que yo venía aquí
Y Rafael, en aquel momento el equipo de Rafael, y Rafael mandaba a compañeros de ellos aquí a defender su proyecto. Y nosotros aquí entablábamos discusiones. Bueno, quiero decirte que tengo tremenda experiencia con Rafael. Me recuerdo que una vez iba caminando y Rafael me llamó y me dijo, te he escuchado en la radio, nosotros estamos a favor de un hospital, pero ¿qué tú planteas? ¿Por qué? Y le explico a él esta situación. Y ahí es cuando surge la ambulancia medicalizada. ¿Por qué surge la ambulancia medicalizada? Por un proyecto de Rafael, que es capaz de llevar esa necesidad sentida de la población, lo lleva a los diputados, tanto del Partido Socialista como de Coalición Canaria, y se aprueba un proyecto que establecía una ambulancia medicalizada, porque muchas veces había un solo médico y tenía que salir a hacer una urgencia y se quedaba el centro de salud solo. Y entonces, bueno, se aprobó esa ambulancia medicalizada. Pero eso no fue así solamente, eso hubo guerra. Y recuerdo que se mintió y se dijo que la ambulancia medicalizada trabajaba 24 horas. Él me preguntó, le dije que no, y mandó a buscar al consejero de Sanidad. Y el consejero de Sanidad, ¿a dónde se quedó? Se quedó en Puerto Rosario. ¿Y qué hizo Rafael? Al otro día en los medios de comunicación lo retó públicamente y lo juzgó. El consejero bajó y aquí se aprobó la ambulancia medicalizada, el horario de 24 horas. También lo puedo decir cuando llegué, el centro de Costa Calma, si no se lo recordará, estaba en una farmacia. La gente se atendía en una farmacia, que además era propiedad de este señor que trabaja en el PP, que es el presidente del PP, ¿cómo se llama? Domingo, ¿no? Domingo Pérez. Era el dueño de esa farmacia o de ese local, Gregorio Pérez. Y ahí había una mesita con una... Porque yo trabajé ahí, hice dos veces. Y bueno, en el gobierno de Rafael se creó el centro de salud o el consultorio médico, que está ahí, lo inauguró él en Costa Calma. Estando Rafael en el poder, se hace la segunda planta del centro de salud. Porque antiguamente era una sola planta. Se hace la segunda planta. Y estando Rafael en la posición, se establece que la radiología funcione los sábados, los domingos y los días festivos, aunque sea 12 horas, que no se había logrado. Es decir, esas actitudes te convencen. Porque se mete, defiende. Entonces, por esa posición y por muchas más, vi en Rafael una persona que era coherente en sus actuaciones, un hombre muy callado, muy reservado, que lo conoce, pero muy firme en sus actuaciones. En el día de ayer realizábamos una entrevista que la emitiremos en estos días y se hablaba de que en Morrojable no hay pediatra como tal, ¿no? Mira, David, yo te voy a decir algo así que quiero que quede claro. Yo he sido muy fustigado y hostigado durante este mandato de 4 años por la gerencia de Sanidad. Te puedo decir que a mí me invitaron a que me fuera de la isla. Tú sabes que la sanidad la dirige el Partido Socialista en toda Canarias y aquí en Fuerteventura también. Y a mí me invitaron a que me fuera, muy legal, me invitaron así, me pusieron el expediente y me dijeron, si te quieres ir para otro lugar, tiene todas las puertas abiertas. Pero ahí no quedó la cosa. Cuando mi madre muere, antes de morir yo tuve que ir a Cuba y cuando regreso la respuesta que me dan es que me habían quitado el salario de casi 2 meses. ¿Motivado por? No, ellos al final no se supo, dicen que fue un error de personal. Pero yo tuve que hacer unas alegaciones y me habían quitado el salario. Pero ahí no queda la cosa. A mí me trataron de abrir un expediente disciplinario porque yo estaba tratando a una persona aquí con ciertas características que yo consideré que debería administrarle un medicamento y a mi Sanidad me cuestionó ese tratamiento. Me mandaron un documento que se llama información reservada, que era la antesala de un expediente disciplinario. Claro, al no tener argumentos para ir, lo dejaron así. Hoy estoy esperando la respuesta y no ha llegado. ¿Cuánto tiempo hace de eso? No hace mucho, hace 1 año y pico. No hace mucho. Joder, 1 año y pico. No hace 1 año y pico, no hace mucho, fue en esta legislatura. Entonces, ¿yo qué te puedo decir? Si yo te hablo de la sanidad pública española, que tengo, como te dije, experiencia en otro tipo de sistema sanitario, para mí la sanidad española es un ejemplo de sanidad. Pero tiene un fallo muy grande, que confunde la técnica con la política. Y muchas personas que ponen a dirigir a dedo son políticos, pero no son técnicos. Y lo que hacen son puros disparates. No solamente en sus funciones, cuando son capaces de hacer intrusismo
en las funciones, sino también cometen disparate cuando hablan de sanidad y no tienen ni idea de lo que es la sanidad, porque no tienen ni el mínimo curso de lo que es una planificación de recursos humanos, materiales, en sanidad, que lleva mucho tiempo. Aquí en España hay un instituto que se llama Instituto Carlos III, que es de sanidad, que estudia o valora las personas que se van a dedicar a la gestión y le da un certificado para que puedan ejercer. Bueno, aquí en España, aquí en Fuerteventura, las cosas son puestas a dedo. El partido que lo gobierna es el partido que ponen. Y la amistad que me gusta es la que me... Y la amistad que sea leal, no hace falta que sea inteligente, ni que tenga capacidad resolutiva. No, lo que hace falta es que sea leal. No importa. No importa si es un, como decimos nosotros, una persona con poca sagacidad de comprender las cosas. Ya hace falta que sea leal al jefe. Y ya con eso es suficiente ya. Y los votos salen de nosotros, de los que lo buscamos en la calle. Y eso es lo que ha pasado aquí. Ahora tú me preguntas si hay pediatras. Yo me imagino que esa respuesta debería darla quien dirige la sanidad aquí, y es el Partido Socialista. Pero no hay pediatra Morrojable. Yo te vuelvo y te repito, debería darle al Partido Socialista, que es el que dirige la sanidad pública aquí. Yo te lo estoy dando, es decir, no hay pediatra Morrojable. Hay compañeros que se dedican a la pediatría, hay una pediatra que entró. No son expertos. Hay una que es pediatra, sí. Sí, que entró, que hizo todas sus cosas, es pediatra. Pero bueno, todos los acontecimientos que han habido, en cuanto a, porque nunca había en la historia, aquí estuvo de pediatra Roberto, y Roberto estuvo y nunca hubo esto. Y después estuvo Correa, tampoco hubo esto. Y han habido varias personas que a lo largo de este tiempo se han dedicado a hacer pediatría y otros venían, pero nunca ha habido esta debacle. ¿Por qué viene? ¿Quién debería dar la opinión? Bueno, el Partido Socialista, que venga, que invite a la persona que ellos asignaron, jefe, que se mete en todo lo que tiene que meterse, habla todo lo que tiene que hablar, crea humo donde tiene que venir, además de querer sancionar a las personas que han trabajado aquí durante tiempo, que venga aquí y dé la explicación. Pero yo te pregunto como experto. Es que yo no soy experto, experto. No, pero sabes de sanidad, me refiero. Bueno, tengo una idea. Estás en la sanidad y trabajas aquí en el Centro de Salud de Morrojable. Sí. Entonces, yo me refiero sobre todo porque hubo una manifestación de algunas familiares y demás pidiendo un pediatra, creo que es para urgencia, en Morrojable. Bueno, mira, a veces las reivindicaciones tienen lógica y otras veces no. En ningún centro de salud de España hay un pediatra 24 horas. Eso, quien haga esa reivindicación, me parece que tiene que argumentarse un poco más. Que me digan a mí que quieren un pediatra las horas para la atención de su hijo, lo puedo entender. Pero también quien hace pediatría en muchos centros de salud de España, incluso de comunidades autónomas, que están aquí las personas, incluso países vecinos aquí como Inglaterra, Francia, son médicos de familia que se entrenan en pediatría. Y hacen la pediatría comunitaria, porque un pediatra que haga una especialidad de 5 años o 4 años, y después venir a un centro de salud de Morrojable, me parece a mí que va a ser un poco raro, y difícil. Total. Entonces, oye, por cierto, ¿cómo ves las elecciones? ¿Cómo ves el panorama político aquí en Pájara, sobre todo? Que estamos en Pájara, ¿cómo lo ves? Te veo ahí pensativo. No, mira, porque las declaraciones. Veo a una persona que ya hace su programa ya alcalde ya. El otro que dice que va a ganar por mayoría absoluta. El otro que ya dan por pronóstico una serie de cosas. Yo creo que se están equivocando. El día 28, a las 12 de la noche, vamos a ver los resultados. Ahora, ¿cómo yo lo veo? Dime tú, son los mismos que se presentan. Las mismas personas. Yo puedo entender la actitud de Rafael y de Grafiña porque no lo dejaron gobernar. Ganaron las elecciones y nunca gobernaron. Grafiña estuvo 5 o 6 meses. Estaba haciendo las cosas excelentes. Sin embargo, le dan un golpe de Estado y lo desintegran. ¿Golpe de Estado? Sí, un golpe de Estado. Lo desintegran. ¿Por quién se lo dan? Ellos mismos. Moción de censura, golpe de Pero un golpe de Estado. Para mí, yo te digo, exagerado, un golpe de Estado. Lo sacan de ahí. Qué exagerado. Sí. Pero de la forma que se lo dan, para mí no es una moción, fue un golpe de Estado. Y después entra el Partido Socialista. Recuerdo a los militantes del Partido Socialista muy cerca de Pedro, de amiguete, y al otro día se rompe aquella situación y entra de nuevo Coalición Canaria. Y ahí es donde entra Grafiña y se va. Y ahí es donde Rafael se va. Y es triste que los dos candidatos que hayan tenido uno y otro partido no hayan gobernado, ni le dieron nunca la posibilidad de gobernar. Y dos personas que para mí tienen una transparencia y todo el mundo lo conoce, valores.
A uno le podrá gustar más, a otros menos, a otras personas no le podrá gustar. Está en esa variabilidad. Pero han demostrado capacidad de trabajo, los dos, y creo que lo están demostrando ahora en esta campaña preelectoral. Ahora, creo, desde mi punto de vista, que se confunden cuando dan proyectos. Uno, mayoría absoluta, y otro que va a ganar las elecciones. Me parece a mí que puede haber ahí un problema de sesgo, de error, de visión, y la capacidad de no tener vista de mira. Bueno, yo siempre he dicho que realmente las encuestas reales son el 28 de mayo, es decir, ahí no hay trampa. Lo demás son opiniones, pero vamos, eso es el día 28. Ahora, como yo veo, yo te puedo decir cómo estamos trabajando. Yo sé que estoy vinculado a Partido Juntos por Pájara, Nueva Canaria, que lo representa Rafael por un lado y Grafiña por otro, con un colectivo bastante heterogéneo, algo que donde la base es municipalismo, son los intereses municipales, donde aquí si ganamos las elecciones no va a venir ninguna personalidad que tenga culto a la personalidad, perdona la redundancia, que tenga culto a la personalidad a decirnos lo que tenemos que hacer. Lo vamos a hacer todos. Y ese municipalismo es el que estamos nosotros llevando a cabo. Bien, la verdad que me gustaría recuperar otra vez las tertulias esas que hacíamos aquí en Aguacabra. Cuando quiera, he estado a disposición. No, ya lo sé ya, tú estás dispuesto. Mame el otro día me llamó también. ¿Quién? Mame. Cuando quieran. Hablamos de todo lo que haya que hablar. Fundamentalmente el tema mío de la sanidad y algunas cosas que domino. Por ejemplo, conozco cómo está la sociedad de Morrojable. A mí nadie me puede decir que en la sociedad de Morrojable no hay pobreza. Sí la hay, y bastante. Que faltan muchas cosas que pueden mejorar la capacidad de entendimiento o empoderamiento de la sociedad. Por ejemplo, ¿cómo te gustarían tus hijos que fueran? ¿Cómo me gustaría que fueran? Sí. Buenas personas y que evidentemente tuviesen un trabajo estable bueno. Y sobre todas las cosas fueran independientes. Sí, claro. Que no dependieran de nadie. Por supuesto. Y que tuvieran la capacidad, que donde quiera que vayan, por sus propios recursos y sus propios medios, se hayan formado para tener esa capacidad de buscarse la vida. Bueno, esa es la sociedad que siempre he defendido, de empoderar al individuo, de empoderar a la persona y no de venderle ayudas que lo que hay es comida para hoy y hambre para mañana y no empodera a las personas. Y eso es muy triste porque tus hijos te están viendo que tú estás claudicando y estás buscando que te den algo para poder vivir. Pero uno tiene que enseñar a los hijos a tener ese empoderamiento y esa capacidad de independencia y decir, yo tengo la capacidad de defenderme yo solo. Algo que me llama a mí la atención de este alcalde, y siempre tiene el espejo retrovisor mirando para atrás, que es lo que sucedió ayer. Él siempre está mirando para atrás. Cuando las personas tienen capacidad por sí mismas, no buscan culpables, jamás. Solamente ven las oportunidades y la posibilidad de insertar sus ideas y de prosperar. Cuando una persona hace comparaciones de lo que ha hecho y lo que hicieron otros atrás y que no hicieron, lo está buscando justificaciones a su poca capacidad de solucionar problemas. Y eso no solamente se ha visto en el Ayuntamiento de Pájara, se ha visto en la sanidad también. Cuando las personalidades que ha puesto el Partido Socialista aquí hablan de que aquí se ha hecho de sanidad lo que no se ha hecho en 40 años. Y yo me pregunto, dime algo en sanidad que se ha hecho algún cambio. ¿Tú has visto algún cambio en sanidad aquí? ¿Tú has visto alguna encuesta que se ha hecho de necesidad sentida de la población? ¿Tú has hecho un diagnóstico de la situación de salud? Pues no ha existido nada de eso. Entonces, ¿de dónde sale ese dato? De las falsas realidades, de lo que pensamos que tenemos la capacidad de saber y no sabemos, y estamos muy lejos de la realidad. Y eso le ha pasado al alcalde, le ha pasado a la sanidad, le ha pasado al cabildo, y le está pasando a muchos en esta campaña preelectoral. Oye, cuando has hablado del tema de la independencia, ¿crees que se juega mucho aquí en Pájara con la necesidad de las personas? Es decir, que juegan con los puestos de trabajo, que juegan con estas cosas, que juegan con... No sé, ¿piensas que...? Yo no te puedo dar una explicación, pero yo sí te puedo decir que para mí, personalmente, sería muy triste para mí, que yo dependa
que mi trabajo dependa de otra persona. A mí. Pero hay que ver muchas condiciones. Hay condiciones que aquí a veces se maltrata mucho a los trabajadores. Te voy a regalar el micro para que te lo lleves. Sí, bueno, me lo regala, me lo llevo. Y me lo llevo a Cuba también. No, para Cuba no, hasta lejos no. Mira, se juega con las necesidades de la gente. En ocasiones se juega con la poca posibilidad que tienen los padres a veces de llegar al fin de mes y tener 2 y 3 hijos, de pagar impuestos. Y eso es triste, muy triste. Y no estoy criticando nada. No. Pero sí, a mí me da mucha tristeza que personas sean capaces de maltratar a otras o que jueguen con las necesidades de otros. Ricardo Pérez, vecino, no sé si te queda algo más que tocar, que decir, que largar por ahí, que te tengas guardado ahí en tus adentros y quieras largarlo. Este es el momento. Bueno, yo tengo que largar muchas cosas. Yo creo que no me daría tiempo hoy en día. Me puedo hablar todo el mundo. Pero bueno, a mí me gustaría que la gente que vaya a la campaña electoral por un lado sean alarmistas y por otro lado sean que se den ya como ya son candidatos, ya van a ser alcalde. Que tengan mucho cuidado. Yo siempre comparo, es un cara a cara entre 2 boxeadores. Hay un boxeador que es el que más gritón, y hay otro que lo está mirando, y el que gana es el que está calladito. Bueno, aquí puede ocurrir también un cara a cara así. Y que miren por las necesidades del municipio, que cuando estén en el poder, al menos sean capaces de cumplir lo que dicen. Aquí tú puedes revisar el programa electoral de cualquier partido, de los principales partidos, como es el Partido Socialista y Coalición Canaria, y ninguno ha cumplido nada. Si la gente hace una revisión del programa, que lo he hecho, no han cumplido nada. Y han estado en el poder, de una forma directa, indirecta, un tiempo no, pero no se ha cumplido nada. Y entonces ahora, si vienen con esa misma verborrea, tú tienes que pensar de que están mintiendo. De verdad, Ricardo, muchas gracias por sentarte aquí en esta sesión de Yo También Soy Vecino. Gracias. Muchas gracias a ti también, Adán. Muchas gracias. Nosotros hacemos un alto en el camino pequeñito y enseguida regresamos con la gente de Contigo Somos Democracia aquí en Pájaro. No te vayas hasta ahora.